pueden confirmar que me escuchan perfectamente para poder empezar a compartir la presentación. Sí, se escucha, ingeniero. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Bueno, lo que hoy vamos a ver corresponde a definir qué es la capacidad admisible y el factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Ustedes recordarán que ya pues analizamos, aplicamos en diferentes ejemplos, diferentes problemas, el cálculo de la capacidad de carga última o capacidad última de carga, definida o representada como QU. Esta capacidad última de carga, pues no es más que el valor de una intensidad de carga neta con el cual el suelo falla al corte. Y esta capacidad de carga última nos las proporciona pues la teoría de Terzaghi, la teoría de Skenton, la teoría de Meyerow. Es decir, este valor proviene pues de aplicar cualquiera de las teorías que hemos estado revisando. Así como nos da el valor, la fórmula, esa es la capacidad última, ¿ok? Ahora, ¿qué es la carga permisible de carga o la capacidad admisible? Permisible o admisible es una palabra que utilizamos recurrentemente como sinónimos. ¿Qué es la capacidad admisible? Obviamente me estoy refiriendo a la capacidad de carga. ¿Qué es y qué relación tiene precisamente con la capacidad de carga última? Bueno, pues la capacidad admisible es la intensidad máxima permisible de la carga neta que se presenta en la base del cimiento, y obviamente esta capacidad permisible toma en cuenta la capacidad de carga, la cantidad y el tipo de asentamiento esperado y la capacidad de la estructura para que pueda soportar el asentamiento. Es decir, es la carga máxima que nosotros pensamos que va a soportar el material, el suelo, sin que este provoque alguna catástrofe, o sea, llegue a fallar. Entonces, esa capacidad permisible, al final de cuentas, nosotros lo vamos a determinar proponiendo un factor de seguridad. Ese factor de seguridad es un número que nosotros le aplicamos, en este caso a la capacidad de carga última, para garantizar que el suelo va a desarrollarse de manera adecuada y no va a provocar una falla. Entonces, esta capacidad permisible está en relación con un factor de seguridad. Nada más así como detalle, porque seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, muchos refieren que en lugar de llamarse un factor de seguridad, debería de llamarse factor miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí dicen, es que entre más alto sea tu factor de seguridad, quiere decir que más miedo tienes de que va a fallar tu estructura, y entonces le estás dando un valor muy grande, pues como para garantizar que no va a pasar nada, ¿no? Digo, es simplemente un comentario que muchos escuchamos, y pues hasta cierto punto podríamos decir, bueno, es que sí, al final de cuentas,
ese factor de seguridad es un número que yo le aplico a mi carga última de tal manera que lo va a reducir. Es decir, el suelo me va a soportar una determinada carga y esa determinada carga me va a generar la falla. Entonces yo no voy a esperar o yo no voy a demandar en el suelo esa cantidad de carga en la cual me va a fallar, sino yo tengo que decir o yo tengo que usar esa capacidad por debajo de. ¿Para qué? Por debajo de, pues para que yo tenga valga la expresión, un colchón de resistencia para garantizar que va a funcionar, que va a ser estable en su vida útil. Por lo tanto, la capacidad de carga admisible eh, la vamos a obtener de la carga última dividiéndole entre un factor de seguridad, ¿sí? Es decir, yo tomo mi teoría de Terzaghi, por ejemplo, porque las condiciones del problema que voy a analizar se adecuan perfectamente a las condiciones de Terzaghi, entonces yo decido utilizar Terzaghi, calculo su capacidad de carga última y esa capacidad de carga última la divido entre un factor de seguridad. En el caso de las cimentaciones, podríamos revisar los reglamentos y este factor de seguridad generalmente lo utilizamos como igual a 3. Dependiendo de la estructura que estemos analizando, puede ser ese factor de seguridad. En el caso de las cimentaciones es igual a 3. Y entonces al dividir la capacidad de carga entre 3, lo que estoy definiendo es la capacidad de carga admisible. Si se dan cuenta, al dividirlo entre 3, lo que estamos haciendo es reducir precisamente esa capacidad de carga. Entonces vuelvo a insistir, el factor de seguridad lo que hace es reducir el factor de seguridad y decir, bueno, es que en lugar de que voy a poner un ejemplo así muy simple, en lugar de que diga que mi suelo me soporta una unidad, al dividirlo entre 3, estoy diciendo o estoy haciéndome la idea de que va a soportar una tercera parte de lo que realmente está soportando. Entonces, es ese margen de 2 que le estoy bajando, ese 2/3 que estoy bajando, precisamente es lo que me da la seguridad o la certeza o la confianza, más que certeza, la confianza de que estoy por debajo de lo que el suelo soporta, le estoy demandando menos de lo que soporta y entonces pues no va a presentar ningún problema en cuanto a funcionamiento. Obviamente si hago un buen diseño, ¿no? Porque si hago un mal diseño, aunque aplique el factor de seguridad, pues obviamente voy a estar en riesgo. Entonces, retomando nuestras expresiones de capacidad de carga por cualquiera de las 3 teorías y dividiéndolo entre el factor de seguridad que estoy proponiendo, bueno, más bien, no es que yo Araceli, le esté proponiendo, sino evidentemente se recomienda utilizar 3. Si tú utilizas 2, bueno, lo que quiere decir es que estás siendo optimista y simplemente estás reduciendo el valor al 50%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, recordemos que ustedes deben de tener a la mano sus expresiones, si es que no las recuerdan, que nuestra capacidad de carga está, digamos, la expresión está definida a partir de 3 términos. El primer término que está relacionado con la cohesión, multiplicado por el factor de capacidad de carga NC. El segundo término que se agrega es más Q, que ya sabemos que es la sobrecarga que se considera por encima de la profundidad del desplante, por el factor de capacidad de carga MQ, más el tercer término que está relacionado con un medio del peso volumétrico del material que está en contacto con la cimentación por la base, por el factor de capacidad de carga M gamma, ¿ok? Entonces, si utilizo Terzaghi, esa sería la ecuación. Acuérdense que me refiero siempre a la ecuación principal de la teoría de Terzaghi. Y si estuviese yo utilizando Meyerow,
cada uno de estos términos se les incorporan los 3 factores respectivamente que tienen que ver con los factores para de forma, factor de profundidad y factores de inclinación. Y en el caso de que utilicemos Skempton, acuérdense que Skempton es estrictamente para suelos cohesivos y solamente está formada por 2 términos, el primero que tiene que ver evidentemente con la cohesión y el segundo término que tiene que ver con la carga. Entonces, al dividirlo entre 3, me quedaría de manera general, quedaría de la siguiente forma. Para el caso de suelos con cohesión y fricción, ¿se acuerdan que tipificábamos o clasificamos a los suelos como suelos friccionantes, suelos cohesivos y suelos cohesivos friccionantes? Entonces, cuando tenemos un suelo con cohesión, pero además tiene fricción, la expresión mantiene los 3 términos. Lo que está en el numerador es la expresión que me da la capacidad de carga última. Entonces, en el caso de que el suelo tenga cohesión y fricción, se mantienen los 3 términos. NC, NQ y N gamma son diferentes de 0. Por lo tanto, sobreviven, por llamarlo de alguna forma, los 3 términos. Cuando tengo un suelo puramente friccionante, sucede lo mismo. Aparece NC, NQ y N gamma diferente de 0. No así para cuando es un suelo cohesivo, ya que para phi igual a 0 ya vimos que N gamma se hace 0, por lo tanto este término desaparece y solamente queda NQ y NC. Por lo tanto, solamente tengo 2 términos. Ahora, observen las 2 expresiones y díganme qué notan de diferente en ambas expresiones si estoy diciendo que la capacidad de carga admisible resulta ser la capacidad de carga última que me proporciona cualquiera de las 3 teorías que hemos visto, dividido entre el factor de seguridad, y estamos diciendo que el factor de seguridad que vamos a utilizar es de 3. ¿Qué observan en estas 2 expresiones? Conforme a la definición, si así lo quieren ver, que tengo en la diapositiva en esas 2 líneas. Escucho comentarios. ¿Que el gamma m por la profundidad de desplante no está dividida entre 3? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre o por qué creen que no lo dividí entre 3? ¿Un error? Como ¿Una omisión? A ver, dígame. Yo creo que es porque, como mencionaba, la carga última ahí es en función de la cohesión y no de la sobrecarga. Sí, por ahí va la idea. Y vamos a, bueno, no sé si alguien quiera intervenir antes de que complemente la idea de su compañera. Alguien que se le ocurra o que piense diferente. Ok, bueno. Pues realmente lo que comenta su compañera tiene mucho de razón. Y para entenderlo, para que ustedes visualicen del porqué del comentario de la compañera, vamos a recuperar nuestra imagen, nuestra figura que utilizamos al inicio cuando explicábamos la zona de falla. Recuerdan esta figura, ¿no? Entonces, esta figura lo que nos está diciendo, que apoyamos el cimiento y obviamente la carga que está transfiriendo nuestra cimentación, lo que va a hacer es que va a provocar esta falla que está marcada por estas zonas que ya vimos en su momento. No voy a ser repetitiva, pero que digamos el trayecto o
no sé si sea correcto emplear la trayectoria de esa deformación, está representada por estas flechitas, ¿no? Es decir, acá hay un descenso vertical y esto hace como que un empuje del material de tal manera que este material trata de correrse hacia la superficie. Y entonces, en esta periferia, en este borde de D a E, a G y a I, si es que se llega a desarrollar por encima de la profundidad, ¿se acuerdan que decíamos que dependiendo si era la falla general o local, puede manifestarse aquí esta situación y haber abultamiento por encima, ¿no? Dependiendo si era falla general o de corte. Entonces, estas flechitas también lo que me están representando es precisamente que se desarrollan las fuerzas de resistencia, es decir, aquellas fuerzas que hacen que se resistan. Entonces, el peso de la cimentación lo que está provocando es este movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento se va a provocar siempre y cuando las fuerzas que se desarrollen del material lo traten de contrarrestar. Acuérdense que decíamos, si yo tengo esta fuerza que está actuando para este sentido y la fuerza que tiene el suelo que está actúa para este lado y trata de equilibrarlo, o sea, y lo llega a equilibrar, pues evidentemente cuando hay equilibrio de estas fuerzas que se están desarrollando para este sentido contra las fuerzas que se están desarrollando para el sentido contrario, cuando se llegan a igualar, estamos en equilibrio y quiere decir que no hay ningún desplazamiento, por lo tanto no hay falla. Pero cuando las fuerzas que están representadas con las flechas rojas superan las fuerzas de resistencia que se desarrollan en la masa de suelo, entonces evidentemente si hay un corrimiento, hay una falla, y entonces evidentemente llega a provocarse el colapso de la cimentación. Entonces lo que su compañía hacía referencia es que al final de cuentas lo que le va a dar resistencia o lo que le va a permitir que resista el suelo y que no haya ese deslizamiento es precisamente la cohesión del material, porque estamos hablando de un suelo cohesivo, es decir, esa resistencia al corte no la proporciona una fuerza de fricción, sino la proporciona una fuerza de cohesión, porque acuérdense que el suelo cohesivo no tiene fricción. En cambio, la carga, fíjense, la carga que está definida como el peso volumétrico por la profundidad de desplante, es una carga que está actuando verticalmente. Pero esta carga verticalmente, si nosotros tomáramos como un momento, esta carga realmente lo que me está haciendo es, no me está, digamos, dando el soporte, o sea, me está dando el soporte que va en contra de este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo lo dividiera? Si yo dividiera este Q entre el factor de seguridad, lo que estoy haciendo es reducir o está indicando que es menos de la carga que realmente le estoy transmitiendo. Y entonces estoy diciendo que voy a transmitir menos de lo que realmente estoy transmitiendo. Y entonces evidentemente eso me va a poner en riesgo. Es decir, es como si yo les dijera, a ver, te voy a dar una bolsa con una masa de 5 kilogramos, ¿no? Entonces tú te mentalizas, tú te preparas para soportar una carga de 5 kilogramos, ¿no? Y a la mera hora, cuando yo te doy esta carga, te doy una carga de 10 kilogramos, ¿no? O sea, te estoy diciendo que te iba yo a dar 5 y te estoy dando 10. Es decir, que voy a hacer que hagas un sobreesfuerzo, porque tú ya estabas preparado para 5 y ahora te estoy dando 10. ¿Sí me explico? Esto es más o menos lo que sucede con el suelo. Si nosotros dividiéramos la carga entre un factor de seguridad de 3, lo que le estamos diciendo es que le voy a mandar menos carga, le estoy mandando menos carga de lo que realmente está soportando. Y entonces la resistencia la proporciona la cohesión, no la sobrecarga. Entonces es por ello
Es por ello que en el caso de los suelos cohesivos, el factor de seguridad solamente se aplica a la parte que proporciona precisamente la resistencia, que es el término C por MC dividido entre el factor de seguridad. En este caso ya estoy sustituyendo el valor de 3. No así para un suelo con cohesión y fricción. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que también sucede lo mismo con el factor para el caso de suelo cohesivo y fricción. Aquí no hay tanto, o sea, aquí no es tan marcado, porque evidentemente este término está funcionando igual que este, pero aquí este factor MQ es diferente de 1, es más pequeño de la unidad. Entonces, además de que aquí tenemos un término que se le suma, que está en función del peso volumétrico y de la base, es decir, el contacto entre la base y el material de soporte. Entonces es por ello que aquí sí todos los 3 términos se dividen entre 3, y en el caso de los suelos puramente cohesivos solamente se reduce pues la resistencia C por MC, y este término se divide. Dense cuenta que si nosotros dividiéramos, vuelvo a insistir, nuestra capacidad de carga admisible estaría todavía mucho más pequeña. ¿Okay? Ese es el motivo del por qué se aplica de esta manera para obtener la capacidad de carga admisible. Para suelos con cohesión y fricción, que es esta parte, y para suelos puramente cohesivos, que es esta parte. ¿Qué pasa con los suelos con fricción? Bueno, con los suelos con fricción se presenta una misma situación. Tengo varios términos existentes y entonces lo divido. ¿Okay? Para que lo vean numéricamente, voy a pasar a un problema. Vamos a resolver 2 problemas. Nos vamos a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo los 2 problemas. El primer caso es una cimentación continua. Acuérdense que una cimentación continua significa corrida, donde el largo es mucho más grande que la base. Tiene una base o un ancho de 1.5, profundidad de desplante de 1.1, gamma 17.2, ángulo de fricción 26, cohesión 28. Estamos abordando entonces un caso. Cimentación. ¿Cuál es la geometría de la cimentación? Continua. ¿Cuáles son las condiciones del suelo? Cohesivo friccionante. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? La capacidad de carga admisible, y me sugieren utilizar un factor de seguridad de 3. ¿Ok? Entonces vamos a ir a nuestra hoja de trabajo en MATLAB y vamos con el primer caso. ¿Okay? Entonces, aquí tengo el planteamiento donde tenemos a la vista los datos. Entonces, aquí, ojo, porque nosotros decidimos cuál es el criterio que vamos a utilizar. Aquí, como estamos en un salón de clases, la propuesta es que para ejercitar sigamos utilizando medios. Pero si tú ya en tu ejercicio profesional decides que tu caso se apega a las condiciones de Terzaghi o de Skempton, según las condiciones, vuelvo a insistir, bueno, pues lo vas a calcular con esas expresiones y vas a aplicar el factor de seguridad. Otro detalle, aquí no tenemos nivel freático, lo puse intencionalmente para que sea un poco más rápido elaborarlo. Si tuviese nivel freático, pues lo único que tenemos que hacer es lo que hicimos ayer, y al valor que tuviésemos, le aplicamos el factor de seguridad, según sea el caso, cohesivo friccionante o simplemente cohesivo. Entonces, bueno, aquí lo tengo, de la tabla 3, para un ángulo de fricción de 26, si me pueden ayudar teniendo a la mano su tabla 3, y decirme cuánto vale el factor MC, M y N gamma para cada uno de los 26 grados. Si alguien ya lo tiene al alcance, me puede decir, por favor.
22.25. Gracias, 22.25. Ok. NQ, 11.85. 11.85. N gamma. 12.54. Ok, esos son valores dados por tabla. Aquí identificamos la base 1.5, la longitud infinito. Ojo, porque por ahí una persona, específicamente una persona, cometió el error que el enunciado dice cimentación continua y supuso que una cimentación continua es equivalente a una cimentación cuadrada. Entonces, trabajó la longitud como 1.5 y evidentemente esto le impactó en los factores de forma. Entonces, no es correcto. Entonces hay que tener, de ahí la importancia de la teoría, ¿no? Recordar cómo definimos o bajo qué criterios definimos una cimentación continua, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar los factores de forma. Entonces, vean, aquí es donde les digo que impacta, porque no es lo mismo dividir 1.5 entre 1.5 a 1.5 entre infinito, ¿no? Entonces, aquí directamente nos da 1.5. Esto es muy evidente. Recuerden que ya lo habíamos comentado. Cuando yo tengo una cimentación continua, como la longitud es infinita, una cantidad definida, en este caso como 1.5, dividido entre una cantidad indefinida o muy grande, matemáticamente este término o esta relación se me hace cero. Entonces, cero por lo que tengamos enfrente, que es los factores MQ sobre MC, que los retomo de lo que me acaban de decir, evidentemente se hace cero y solamente me queda el primer término. Lo mismo sucede aquí, esto se hace cero por la tangente de 26, se hace cero, me queda 1, punto 4 por 0 y me queda 1. Entonces, ojo, si son observadores, cuando tengo una cimentación corrida o continua, los factores de forma siempre se me van a hacer 1. Y eso, si yo no quiero hacer las operaciones o hacer las sustituciones, yo las podría justificar pues poniendo esa nota, ¿no? De que, bueno, como tenemos una cimentación continua, sabemos que para una cimentación continua los factores de forma son 1. Si yo pongo esa nota, ahora sí que cuando yo reviso, pues evidentemente esto queda justificado y no hay ningún problema. Pero si no me ponen nota y solamente ponen que los factores son 1, ahí me ponen a pensar una de dos, que lo hicieron mentalmente o que simplemente siguieron el ejercicio anterior que calculamos y como les dio 1, pues también siguieron con esa rutina, ¿no? Entonces, ojo con esta parte. Bueno, vámonos con los factores de profundidad. Para los factores de profundidad, recordemos que tenemos que verificar primero cuál de las dos condiciones nos cumple. Profundidad de los puntos de la base sea menor o igual a 1 o sea mayor a 1. Entonces, la relación profundidad de desplante es 1.1 sobre la base, que vale, no es cierto, no es la base. Sí es cierto, es la profundidad de desplante sobre la base. ¿Cuánto vale nuestra base? ¿Me pueden 1.5. recordar? 1.5, gracias. Y entonces esto nos da una relación evidentemente menor a la unidad, por lo tanto tenemos que utilizar las primeras ecuaciones. Entonces voy a eliminar esta parte para no confundirnos e irnos directamente. Entonces vamos a sustituir 1.1 contra 1.5 y me va a dar 1.29, 1 más 2 tangente, nuestro ángulo es de 26 por 1 menos seno de 26 al cuadrado por la relación 1.1 es 1.1 metro sobre 1.5.
le damos igual y me da el factor 1.23 y el factor gamma D es 1. Entonces ese pues ya lo puedo declarar como por definición es así. ¿Okay? Factores de inclinación es una carga vertical y ya habíamos mencionado que cuando es una carga vertical, beta vale 0, entonces aquí sustituimos 0, damos igual, 0, igual, y ya sabíamos de antemano que los factores de inclinación cuando la carga es vertical es igual a 1. Ojo cuando hacen su justificación, porque no es lo mismo decir la carga está aplicada verticalmente a que me diga no existe carga inclinada o no hay carga inclinada, o sea, de que hay carga, o sea, que esté aplicada de manera vertical es diferente. Un comentario para justificar esta parte un poco confuso, ¿no? Entonces, simplemente la carga es vertical, por lo tanto, los factores de inclinación se hacen unitarios. Esa sería la justificación correcta. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a sustituir todos nuestros factores en nuestra ecuación. Como nuestro suelo es cohesivo friccionante, para que vuelva a regresar a nuestro enunciado, aquí tengo cohesión 28. Ayer les dije, ya si dices tonto, les dije, ángulo 26. súmame Esto me indica que es cohesivo. Mira, ahí está tu cable de teléfono, ese es tuyo. Si existe lo ángulo de ahí, fricción y solito tensión, va, aquí estaba. Si solamente me dan cohesión, es estrictamente cohesivo. Si solamente me dan ángulo de fricción, es fricción. Entonces, como es cohesivo friccionante, entonces debo de tener presente que la capacidad admisible que estoy buscando resulta ser igual a la capacidad última entre el factor de seguridad que me están indicando que lo tome yo como 3. Por lo tanto, la capacidad última tengo que aplicar la ecuación de Meyer, que es la que venimos a aplicar. Entonces, la ecuación vale 28, que multiplica al factor MC, que vale 22.25. Me van revisando por si hay algún detalle. Por el factor 1, por el factor 1.29, por el factor 1. Luego, más el peso volumétrico 17.2 por el factor, no es cierto, todavía no hay factor, es gamma por la profundidad de desplante, que es 1.1. Luego va el factor de carga, 11.85. Okay, luego va el factor de forma. Chucho, vas a mover la longaniza. 23, finalmente 26. Okay, luego más el del peso volumen. ¿Está hablando tu madre? Punto 2. Por la base, que es 1.5, por el factor gamma, igual 12.4. Lo que te digo, pero cuando tengan su casa, ellos todos iban a los hacer porque factores en su casa. de forma, de profundidad y de inclinación que tienen que ver con el gamma son unitarios, ¿ok? Entonces esto nos da, a ver, algo aquí. Es que me faltaron aquí las unidades, si no, por metro, porque esto se vuelve. Y entonces eso nos da un valor de 1241.20 kilopascales, ¿ok? Esa sería mi capacidad última. ¿Ok? Entonces, si quiero ponerlo aquí, 120. Son 3 lugares, .20, ¿ok? Esa sería mi capacidad última.
como me están pidiendo la capacidad admisible, entonces este valor lo tengo que dividir entre 3. Y entonces me quedaría, bueno, lo puedo hacer directamente, bueno, es que si lo hago me lo va a dar en pascales, entonces va a salir lo mismo. Entonces voy a poner este resultado para no hacer doble operación. Sería con qué voy a llamar de dato. así, dividido. Esto me debe dar 11. Bueno, es que no le estoy diciendo que la operación. No sé qué estoy haciendo. 413, ¿ok? Entonces, este sería mi operación y ya mi resultado sería la Q admisible es igual a 413.73 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ese sería nuestro resultado. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta este momento? No, Inge, todo claro. Ok, entonces realmente lo que hicimos prácticamente es repetir lo que hemos venido haciendo en los días anteriores y con ese resultado que obteníamos, en este caso dividirlo entre 3 porque es un suelo cohesivo friccionante y al dividirlo entre 3, que es un factor de seguridad, obtenemos la capacidad de carga admisible. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a irnos con el ejemplo 7. No voy a regresar a la presentación, aquí ya tengo el enunciado. Para el ejemplo 7, dice, calcula la capacidad de carga última de un cajón de longitud infinita de 2 metros de ancho, desplantado a 1 metro de profundidad en una arcilla blanda con cohesión de 98.1 kilonewtons por metro cuadrado y peso volumétrico de 16.7 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, aquí necesito carga última para una arcilla. Entonces, tengo aquí dos situaciones. Una, que sería, como tengo una arcilla, puedo utilizar directamente el criterio de Skempton, ya que Skempton me permite obtener la capacidad de carga a partir de, para una arcilla exclusivamente. Entonces, puedo utilizar directamente esa expresión. Si utilizo la ecuación de Terzaghi-Meyerow, pues ya vimos que no se nos va a eliminar el tercer término, ¿no? Aunque quisiéramos tener los tres términos, el último se nos va a eliminar y lo único diferente es que tendríamos que calcular el factor, en el caso de Meyerow, tendríamos que calcular los factores de profundidad, de forma, de profundidad y de inclinación. Y en el caso de Terzaghi, bueno, supondríamos que NC es un valor fijo. Que no tiene nada que ver el nivel de desplante, es decir, este 1 metro. Entonces vamos a utilizar Skempton para ver, a utilizar otro criterio diferente. Skempton nos dice que la capacidad de carga última es CNC más gamma por DF, pero como me están pidiendo la capacidad de carga última, ya explicamos que la capacidad de carga admisible, la capacidad de carga, acá debería de ser carga admisible para que tenga sentido. Admisible. ¿Ok?
sabemos que la capacidad de carga admisible, solamente la parte que está relacionada con la presión es la que se divide con el factor de seguridad más gamma de F. ¿Qué quiere decir esto? Que no me conviene utilizar, o sea, que no me conviene o no debo de calcular directamente la capacidad de carga última, porque solamente este término se me va a dividir entre 3. Entonces, teniendo esto presente, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a irnos a la tabla 1 y para la relación de profundidad D, que es 1 metro, sobre la base, que son 2, nuestro ancho, profundidad sobre ancho, nos da de 0.5. Entonces, para 0.5, ¿cuánto vale el valor MC? ¿Cuánto vale nuestro valor MC? Y pueden irse a su gráfico, por favor, y decirme cuánto vale MC. 5.9. Acuérdense que 5.9, de acuerdo a la tabla anexa ahí en el cuadro, valdría 5.9 para 0.6. Sí. Y nosotros tenemos 0.5, no podríamos decir que vale lo mismo. Es cierto. Entonces vamos a bajarle un decimal, 5.8, ¿les parece? 5.8. Ok, entonces la capacidad admisible es igual al producto de la cohesión, que vale, en este caso, 98.1 kilonewtons por metro cuadrado, por el factor NC, que vale 5.8, dividido entre el factor de seguridad, que nos dijeron que era 3, más el peso volumétrico del material, que vale 16.7 kilonewtons por metro cuadrado, por la profundidad de desplante. ¿Cuánto vale la profundidad de desplante? 1, aquí lo tengo, 1 metro. Y entonces esto me da 206.360 pascales. Si lo transformo a kilopascales o a kilonewtons por metro cuadrado, me daría 206.36. Esa sería la capacidad de carga admisible. ¿Ok? Entonces, vean, es un ejemplo sencillo, o sea, como hicimos Skempton, es muy sencillo su procedimiento, porque no tenemos que calcular tantos factores. Entonces, vean de qué manera calculo directamente la capacidad de carga admisible en función del factor de seguridad. No me conviene, vuelvo a insistir, no me conviene primero calcular la capacidad de carga y después dividirla entre 3, porque estaría yo recurriendo a una mala definición de la capacidad de carga admisible, por lo que ya explicamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario al respecto. Con esto estamos cerrando nuestros temas que involucran capacidad de carga. El objetivo era precisamente pues aprender el cálculo de la capacidad de carga de suelo, de los diferentes suelos, cohesivo, friccionante, cohesivo-friccionante, a partir de 3 diferentes teorías, que fue Terzaghi, Skempton y Meyerhof, ¿no? Y finalmente diferenciar la capacidad de carga última, la capacidad de carga admisible. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, bueno, con esto concluyo la clase. El día de ayer entregaron, ¿qué actividad entregaron el día de ayer? ¿La 22 o la 23? La 23. Ok, hasta esa actividad 23, hoy la voy a calificar, seguramente van a tener sus resultados. Hasta esa actividad es la que van a incluir reportada en su portafolio. Me falta que hagan la actividad 24, que correspondería a hacer un ejercicio donde involucremos el nivel freático para que hagan la modificación de la ecuación de capacidad de carga por lo que hicimos el día de ayer en clase. Ustedes van a hacer su actividad. Y
Esa sería la actividad 24. Y la actividad 25, para cerrar la unidad, les voy a explicar rápidamente en qué va a consistir, ¿ok? La actividad para cierre de esta unidad van a retomar, ojo, porque van a retomar los resultados de algunos ejemplos que he explicado aquí en clase. Hasta el momento fueron 7 ejemplos que mostré en clase, 7 ejemplos, y tienen, creo que es la actividad 20, 21, 22 y 23, que serían tres actividades relacionadas con capacidad de carga. Como ya están calificados, ya saben a qué valor de capacidad de carga deben de llegar. Entonces, ojo, porque lo que van a hacer, yo les voy a subir un formato o un machote, como quieran llamarle, de una tabla que consiste en recuperar cada uno de los ejercicios. Ahí yo les voy a decir, a ver, vete al ejercicio 1, vete a la actividad tal, y a partir del ejercicio vas a retomar tus resultados y los vas a concentrar en la tabla. ¿En qué consiste? Precisamente es, por ejemplo, voy a ejemplificar con este ejemplo 7 que tengo. Por ejemplo, ejemplo 7, te pregunto, ¿qué tipo de cimentación es en cuanto a forma? Entonces tú estás leyendo que es un cajón de longitud infinita. Por lo tanto, tú dices, a ver, ¿es rectangular, es corrida, o es cuadrada, o es circular? Entonces, como tenemos un cajón de longitud infinita, ¿en qué tipo de los 4 que te mencioné lo vas a Buenos días. ¿Es rectangular? No, no está. Evidentemente no. ¿Es continua? Sí. Hasta luego. Sí. Entonces, tipo de cimentación continua. ¿Estamos de acuerdo? Después, tipo de suelo, o sea, tipo de suelo donde lo estás desplazando. Y ahí tú tienes que poner si el suelo es cohesivo, si el suelo es friccionante o si el suelo es cohesivo-friccionante. Entonces, en este caso, dice que está desplantado en una arcilla. Entonces, ¿qué tipo de suelo de los 3 anteriores tú tendrías que colocar? Cohesivo. Cohesivo, exactamente. Pues te dice, carga última. Teoría. ¿Cuál fue la teoría que utilizamos para llegar a la capacidad de carga? En este caso, no, para el ejemplo que tenemos aquí. Skempton. Skempton. Entonces tú pones teoría o ecuación Skempton, ¿ok? Y después viene, ¿cuál es la capacidad última que calculaste con Skempton? La capacidad de carga última, bueno, en este caso no la calculamos directamente porque nuestra idea era llegar a la admisible. Entonces, aquí tú obtuviste en otro ejemplo, porque bueno, aquí no me sirve así como que exactamente para lo que estamos. En este caso, te dio un resultado a través de Skempton de CNC por gamma, por D. Entonces, vas a recuperar esa capacidad de carga última que calculaste con Skempton y la vas a colocar. Entonces, bueno, para que me explique yo, vamos a suponer que tuviéramos esto, ¿no? Por aquí lo tengo, entonces simplemente le voy a quitar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta sería la capacidad de carga última que voy a reportar, calculada a partir de Skempton. Y después la otra columna me pide calcular o reportar la capacidad de carga admisible. En este caso, la capacidad de carga admisible si la calculamos, entonces pongo directamente esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la actividad 1 que hicieron ustedes con respecto al tema de capacidad de carga? Pues ahí solamente calcularon la capacidad de carga última. Entonces, lo adicional, por decirlo así, de cálculo que tienen que hacer es ver, ¿mi suelo era cohesivo friccionante? Sí, ok, como era cohesivo friccionante, entonces la capacidad de carga última que me dio Terzaghi lo tengo que dividir entre 3. Mi suelo era una arcilla, entonces la capacidad de carga última que tenía yo, que me dio como resultado, no la puedo dividir directamente entre 3, tendría yo que hacer esta
este pequeño cálculo para llegar correctamente a la capacidad de cada admisible. No sé si me explique. A lo que quiero llegar es que fueron 7 actividades, de las cuales, fueron 7 ejercicios que explicamos en clases. No van a reportar los 7 ejercicios, yo les voy a seleccionar y te voy a decir, a ver, el ejemplo 1, a lo mejor el ejemplo 4, a lo mejor el ejemplo 5, va a depender, ¿no? Y entonces ustedes, como lo tienen bien identificado, pues solamente van a calcular para los ejercicios, excepto el 5 y el 7, que ya tenemos la capacidad de carga. De hecho, estos simplemente es como para que tengan una tabla comparativa. A lo que yo quiero llegar es a que esa tabla que ustedes van a hacer es una tabla comparativa, pero no conceptos, sino más bien de mezclado, tipos de suelos, tipos de cimentación contra valores numéricos para que veamos la variación en cuanto a los cálculos. Más o menos es esa, más que tabla comparativa, como un concentrado de todo lo que hicimos, y ustedes vayan retomando y diferencien capacidades de cargas últimas y capacidad admisible. Entonces, esto más que es una actividad integradora, una tabla que me va a permitir revisar mis ejemplos anteriores. Simplemente es eso. Y con eso yo cerraría la unidad. Entonces, esas dos actividades que tenemos pendientes, que sería la del nivel freático, considerando nivel freático, y la tabla concentradora, así la voy a llamar por el momento, esa tabla, esas ya no las van a reportar o no las van a agregar en su portafolio. ¿Por qué? Porque estas me las van a entregar el fin de semana. Entonces no me va a dar tiempo de calificarlas para que ustedes vean la retroalimentación y las reporten el martes, que es cuando... Déjeme disfrutar mi puentecito, por favor. Seguramente están cerrando su edición de puentecito, para no estarlos atrasando. Estas dos actividades simplemente las van a entregar y se van a considerar, pero no dentro del portafolio. ¿Sí me explicó? Entonces, el lunes nos los marcan como suspensión, no nos vemos. El martes, acuérdense que es su examen teórico de conceptos que vimos en la unidad de empujes laterales o empujes, fuerzas laterales, y de capacidad de carga. ¿Ok? El miércoles es la entrega de su portafolio, si no mal recuerdo. Ustedes ahí tienen las fechas. Y jueves yo les avisaría si nos estamos viendo, o yo aprovecho para calificar portafolios de los compañeros que son de cuatrimestre, porque son a los que les debo de dar revisión de calificación, y posteriormente les voy a dar revisión a los de semestre. Yo les voy a ir publicando las fechas y les voy a indicar cuándo es la última clase virtual. Habíamos dicho que era el 20, ¿no? Entonces, tentativamente así lo dejamos, y cualquier cosa pues estamos en comunicación, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. Maestra, la tabla comparativa, Ajá. ¿qué tiempo tendremos para hacerla? Pues es que va a ser todo el fin de semana, por eso no la estoy incluyendo en el okay. Sí, Gracias. Hoy yo les subo el formatito y tienen tiempo para revisarla. No la van a entregar hoy, si esa es la inquietud, ¿no? Porque tienen que revisar, les tengo que dar su tiempecito para que desempolven las actividades o desempolven sus notas y lo concentren. Gracias, maestra. Sí. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ok, si no hay alguna... ¿La del nivel freático para cuándo va a ser? Hoy se los subo, y yo creo que